¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los padres ricos para que sus hijos sigan siendo ricos? ¿Qué hábitos les enseñan o qué lecciones les enseñan a sus hijos? Entonces, el día de hoy te traigo 15 lecciones que los padres ricos les enseñan a sus hijos que los pobres no, y que son muy importantes. Y el número uno es saber la diferencia del dinero, saber qué significa el dinero. Los padres ricos se preocupan mucho desde temprana edad de que sus hijos sepan para qué sirve el dinero. Se cuestionan cómo puedo generar más dinero, por qué mi patrón o mi jefe me da esa cantidad, qué puedo solucionar o qué problemas puedo utilizar para poder generar más dinero. Entonces, siempre se preguntan y desde temprana edad les van enseñando a sus hijos la diferencia del dinero, cómo utilizarlo, lo cual los padres pobres no. Normalmente en las familias más pobres asocian el dinero como algo malo y la gente rica como algo malo. Entonces, por esa razón, no habla mucho el dinero, lo cual en las familias ricas y los padres ricos hablan más con sus hijos. Número 2. Ahorrar para invertir. Los padres ricos suelen enseñar a sus hijos a ahorrar para invertir en lugar de gastarlos en cosas innecesarias. Los padres ricos saben que si no enseñan desde temprana edad a ahorrar a sus hijos van a malgastar en dinero. Entonces, desde muy temprana edad les empiezan a decir cómo ahorrarlo. Y más que nada, y aún más importante, les empiezan a decir que no solo es ahorrar por ahorrar, sino tienen que ahorrar para invertirlo en algo que esa inversión les genere más dinero. Normalmente, en las familias pobres, se ahorran el dinero para gastarlo en cosas innecesarias. Entonces, esa es la gran diferencia. Gastan en cosas que no les genera más capital. Entonces, esa es una gran diferencia que los padres ricos les enseñan a sus hijos. Lección número 3. El dinero no crece en los árboles. Se les enseña a los niños que el dinero no es fácil de obtener y que debe trabajarse duro para ganarlo. ¿Por qué? Los padres ricos se preocupan de que sus hijos no tengan el hambre para crecer, para generar más dinero. Entonces, desde muy chiquitos les empiezan a enseñar eso, que para poder ganar dinero se tiene que trabajar duro, porque hay le llaman la regla de 3, el cual la tercera generación siempre arruina la riqueza de la familia. ¿Por qué? Porque la primera generación tenía un hambre brutal de poder generar dinero y salir adelante. Y llegan, por decirlo así, si no tienen nada, normalmente llegan a clase media o generan riqueza. La segunda generación, que ya nace con riqueza o está en clase media o ya tiene una estabilidad económica bien, aún tiene el hambre de crecer. Entonces ellos trabajan y crecen y hacen que la familia crezca más. Sin embargo, la tercera generación, que ya nació con toda la riqueza, piensan que pueden tenerlo todo, que pueden generar riqueza fácilmente y que se lo merecen todo. Entonces eso genera un problema. En la tercera generación normalmente es la generación que lleva todo el esfuerzo de la familia a la quiebra. ¿Por qué? Porque malgastan todo eso y los padres en esas ocasiones normalmente o no les supieran enseñar cómo manejar el dinero o los hijos que no tuvieron la inteligencia para poder seguir creciendo en dinero porque nacieron, como dicen por ahí, en una mina de oro, en cuna de oro. Entonces, eso es eso. El dinero cuesta ganarlo. Por eso el dinero no crece en los árboles. Siguiente lección, aprender a invertir. Los niños aprenden a invertir en activos que generan ingresos pasivos, como acciones, bienes raíces o negocios. Para los padres es muy importante que desde muy chiquitos los niños sepan cuál es la diferencia entre activo y pasivo, para que ellos empiecen a poder invertir en activos que le vayan generando ingresos y se den cuenta que los pasivos son unos gastos y no malgasten su dinero en esas cosas. La siguiente lección es vivir dentro de estos medios. Los padres ricos enseñan a sus hijos a vivir dentro de esos medios y no gastar más de lo que ganan. Y sí, aquí vas a decir, pero si los padres ricos siempre andan en lujos, carros de lujo, jets y cosas así. Sí, pero hay algo muy importante que muchas personas no sabemos, que es que la gente rica realmente, esos lujos que se dan es con lo que les sobra del dinero después de invertirlo, porque ellos primero invierten todo su capital y lo poco que les puede quedar o que les sobra es el dinero que invierten en esos lujos o que muchas personas ricas le llaman sus juguetes. Entonces, esa diferencia es que les enseñan, viven dentro de tus medios, no gastes de más. Entonces, como ellos tienen unos medios, mucho dinero y el poco dinero que le quedan les da para poder comprarse esos lujos, eso es la gran diferencia entre los pobres. Entonces, vive dentro de tus medios, no malgastes.
Controla tus gastos. Se les enseña a los niños a controlar sus gastos y hacer un presupuesto para que puedan planificar sus finanzas. Desde muy chiquitos los padres ricos se preocupan de que sus niños tengan un control de gastos. ¿Por qué? Porque si crecen y no saben administrar sus finanzas, van a malgastar todo su dinero. Entonces, desde bien chiquitos les empiezan a enseñar las ventajas de administrar su dinero para que ellos sepan en qué están gastando su dinero. Normalmente, o la mayoría de las personas no tenemos una planificación de nuestras finanzas. Por eso, llegamos a fin de mes sin dinero o decimos, ¿en qué se me fue el dinero? No veo el dinero. Entonces, los padres ricos desde muy pequeños a los niños les empiezan a enseñar el hábito de tener una planificación de tu dinero para que sepas exactamente en qué parte de tus finanzas o en qué área de tus finanzas estás débil y en cuál no debes de gastar tanto. Entonces, siempre, tanto si les quieres enseñar a tus niños como si eres adulto, enséñales a planificar sus finanzas. Y tú igual, planifica tus finanzas para que sepas en qué se te está yendo tu dinero. La educación es importante. Los padres ricos enfatizan la importancia de la educación y la forma continuada para mejorar sus habilidades y aumentar sus ingresos. Siempre, la gente rica o la gente que más poder adquisitivo tiene, siempre están preocupadas por aprender más, por leer libros, por llevar cursos, por llevar seminarios, siempre. Y desde muy chiquitos les tratan de enseñar a sus hijos que se preocupan por la educación. Pero ojo, aquí hay una parte muy importante. El preocuparse por la educación no quiere decir que sus hijos tengan que sacar puro 10 en la escuela, no. Que realmente aprendan y más que nada educación, que dicen educación de la calle, que ellos sepan comunicarse con las demás personas, socializar y que tengan el hábito de realmente aprender y que aprendan porque realmente les gusta y más que nada aprendan algo y que lo tomen a la acción. Que eso que aprendan les genere y les repercute en su vida para algo positivo y en su cartera para que les genere más ingresos. Entonces, esa es la forma de que los padres ricos tratan de enseñarle su educación a sus hijos, que realmente aprendan y más que nada es un autoconocimiento que ellos tengan, que no solo vayan como a la escuela o traten de aprender algo por sacar una calificación, sino que realmente traten de aprender algo que les pueda generar un beneficio en sus hábitos, en su vida y en su cartera. Entonces, la educación es muy importante, pero tenemos que saber diferenciar tanto cómo aprender realmente y no solo ir a la escuela o a tratar de llevar alguna materia solo por pasarle así. Entonces, eso es algo muy importante que les tienes que enseñar a tus hijos, que realmente aprendan y eso que aprendan lo lleven a cabo y que porque les va a repercutir muchísimo en su estilo de vida y en su cartera. Ser emprendedor. Se anima a los niños a ser emprendedores y a buscar oportunidades para crear negocios exitosos. Como todos sabemos, ser un empleado normalmente no te lleva a la riqueza económica. Todos sabemos que los meros jefes o los dueños de negocios son los que se llevan todo. Entonces, como ellos son dueños de negocios, la gente rica siempre les enseña a sus hijos a ser emprendedores. Que se animen a emprender, que usen soluciones y más que nada les enseñan esa parte porque ellos se van a quedar con el negocio de la familia, entonces tienen que saber emprender para generar nuevos modelos de negocio, nuevos negocios y así. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado si le quieres enseñar a tu hijo, porque si eres una persona rica, pues sí, está bien, enseñarle a tu hijo cómo generar riqueza emprendiendo. Sin embargo, si no tienes las posibilidades, tienes que tener mucho cuidado al enseñarle a tu hijo, porque emprender no es nada fácil y no es que te vas a volver rico de la noche a la mañana. Entonces tienes que saber identificar cuál es el momento en el que estás y saber si tienes que emprender o tener un trabajo. Entonces ahí hay algo que se llama el emprendedor 10%, que mucha gente, si no tienes la posibilidad ahorita de poder invertir en un emprendimiento, porque es algo muy difícil, puedes agarrar de toda tu jornada laboral el 10% de ese tiempo e invertirlo en emprender. Y cuando tu emprendimiento ya te dé para poder vivir, ahí sí dedicarte al 100% a eso y poder dejar tu trabajo. Entonces, esa es una lección que le puedes enseñar a tu hijo. Siguiente lección, la importancia de los contactos. Se les enseña a los niños la importancia de construir una red de contactos para ayudarles a encontrar oportunidades y conectar con personas influyentes. Como todos sabemos, los contactos en el mundo de los negocios y más que nada en el mundo en general son muy importantes porque si tienes buenos contactos, tu negocio y tú puedes crecer, puedes tener oportunidades tanto de trabajo
muchísimas, como dicen por ahí, el que se junta con lobo se vuelve lobo. Entonces, desde muy chiquito, ellos tratan de que sus hijos se relacionen con personas, los llevan a reuniones y todo eso para que ellos empiecen a aprender a socializar con las personas, se den a conocer. Entonces, eso es muy importante para ellos porque realmente los contactos, si tienes buenos contactos, buenos socios en tu negocio y todo eso, te puede cambiar la vida. Tomar riesgos calculados. Se les enseña a los niños a tomar riesgos calculados y a no tener miedo al fracaso. Una de las partes del éxito de los padres ricos es que siempre se han atrevido a fracasar, siempre se han atrevido a hacer cosas nuevas, a hacer cosas innovadoras. Y eso tratan de enseñar a sus hijos, que ellos no tengan miedo a fracasar, porque uno de los grandes errores que tenemos todos es el miedo al fracaso. Eso nos detiene a tratar de crear cosas que ni nosotros mismos creemos que se pueden hacer. Entonces, el miedo a fracasar lo tenemos que erradicar de nuestra vida y más de nuestros niños. Entonces, tienes que tener riesgos calculados. Eso sí, el no tener miedo a fracasar no quiere decir que los niños se van a aventar al fuego y ahí sí pueden fracasar. Entonces, tienen que tomar riesgos calculados y decir, ok, estoy dispuesto a arriesgar hasta cierto punto. Ese cierto punto ya no. Entonces, por eso tienen que tomar riesgos calculados, ser muy inteligentes en qué cosa van a invertir su tiempo y su dinero. Pensar a largo plazo. Los padres ricos enseñan a sus hijos a pensar a largo plazo y planificar sus finanzas por el futuro. Normalmente, la mayoría de las personas, y más cuando eres joven, y más cuando son niños, que aún no saben de eso, están pensando en obtener ingresos lo más rápido posible. Entonces, una de las grandes cosas que la gente rica es siempre están pensando en generar ingresos a futuro. Siempre están pensando a largo plazo. Entonces, eso es lo que les enseñan a sus hijos, de que siempre traten de pensar a largo plazo. Porque no, en la vida y la naturaleza y todo nos enseñan que la riqueza no se le hace de la noche a la mañana. Entonces tienen que ser pacientes, pensar muy a largo plazo siempre. Ser disciplinado. Se les enseña a los niños a ser disciplinados en sus habilidades financieras y no dejar que las emociones influyan en sus decisiones. Una de las partes muy importantes cuando uno está emprendiendo, está invirtiendo su dinero, son las emociones. En cualquier área de la vida, siempre las emociones te pueden traicionar. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque normalmente cuando alguien llega y te ofrece algún negocio o un amigo o algo así, pues a veces las emociones te pueden ganar y eso te puede llevar a perder mucho dinero o perder muchas amistades y perder muchas cosas. Entonces, cuida mucho tus emociones, sé más inteligente al momento de invertir tu dinero. Por eso debes ser muy disciplinado con tu emoción. Y no solo con tu emoción, sino con tu dinero y en toda la vida. El poder del ahorro. Se les enseña a los niños a ahorrar dinero para objetivos específicos como la educación universitaria o la jubilación. Siempre tienes que tener un ahorro, pero siempre tienes que tener el objetivo específico para qué quieres ese ahorro. No ahorrar por ahorrar, porque si ahorras por ahorrar, pues no te sirve de nada. Entonces debes tener el objetivo específico o más que nada a veces el monto específico que quieres y ahorrar hasta tener ese monto específico y de ahí invertirlo en lo que deseas. Entonces, el poder del ahorrar es muy, muy importante y la mayoría de los niños no lo tienen. Entonces, desde muy niño es el momento adecuado para que tú, como padre, le enseñes a tu hijo ese gran hábito que es muy importante. Y tú, si ya estás grande, pues igual lo puedes ir implementando en tu vida. Ser generosos. Los padres ricos enseñan a sus hijos a ser generosos y a dar a los demás, ya sea a través de donaciones caritativas o de tiempo y esfuerzo. Muchas de las personas o los padres normalmente que han llegado a la riqueza siempre han venido de abajo. Entonces ellos saben lo que se sufre y el esfuerzo que se tiene que hacer para llegar a donde están. Entonces ellos tienen esa humildad de decir, pues, tenemos que apoyar a las demás personas que están luchando por llegar a donde hemos llegado. Entonces ellos les enseñan eso a sus hijos, de tratar de que siempre sean humildes. Muchas personas que son muy ricas son muy humildes y apoyan mucho a las personas de abajo. Siguiente lección: ser independiente financieramente. Se les enseña a los niños a ser independientes financieramente y a no depender de otros para su sustento. Entonces, siempre los padres ricos les deben decir, ustedes siempre deben de ser independientes financieramente y no depender de un trabajo de nadie. Entonces, ustedes deben de aprender a crear su riqueza, a crear su patrimonio,
porque si ustedes se acostumbran a depender de alguien, no van a llegar a hacer nada, porque siempre van a estar dependiendo de alguien y echándole la culpa que no crecieron por X o por Y. Entonces, a los niños desde temprano siempre se les tiene que enseñar que ellos son los dueños de su destino. Entonces, ellos pueden crear su riqueza, ellos son los responsables de su riqueza. Y última es la importancia de la planificación. Se les enseña a los niños la importancia de la planificación financiera a largo plazo y a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. Siempre tiene que tener una planificación financiera a largo plazo y a corto plazo. Por eso es muy importante que planifiquen sus finanzas desde muy pequeños, enseñarles a los niños, porque si desde muy pequeños se les enseña a planificar sus finanzas y a tomar mejores decisiones y se informan más sobre sus finanzas y aprenden a leer libros y todo eso, cuando ellos llegan a una edad adulta, tienen un amplio conocimiento para poder manejar de mejor manera sus finanzas cuando ya llegan a una edad adulta y se les facilita mucho más. Entonces, desde muy chicos es muy importante ir poco a poco enseñándole esos hábitos. Estas son las 15 lecciones que los padres ricos les enseñan a sus niños. Entonces, empieza a aplicarla a tu acción, empieza a enseñárselas a tus niños, empieza a aplicarla en tu vida. Y si te gustaron estas 15 lecciones, puedes darme un like aquí, suscríbete al canal si quieres seguir viendo contenido como este, dale a la campanita y coméntame aquí abajo qué otras lecciones tú le enseñarías a tus hijos para generar riqueza, para tener mejores hábitos y para tener mejor finanzas, para que en el futuro le puedan ayudar. Así que recuerda que hoy es un gran día para aprender. Nos estamos viendo por aquí. Bye bye.